sintético también, lo que tuvimos la oportunidad de ver en esta universidad, siempre he pensado que lo más interesante para poder hacer una aplicación de los conocimientos acerca de la actividad física y su utilidad en los pacientes, en cualquier individuo, es tener como unas bases muy detalladas sobre qué es lo que pasa en el organismo cuando hacemos ejercicio. Y tener temático de alguien que es un paciente hipertenso, obeso y epidémico, cuál es el plan de ejercicio. Me parece que puede dar unas bases más útiles y más amplias para poder aplicar los tan variados sujetos que tenemos en consulta. Entonces, bueno, el tema ha sido objeto de reflexión desde hace 4 siglos antes de Cristo. Y Demócrito lo decía: los hombres suplican a los dioses que les den salud. Sin embargo, olvidan que esta depende de ellos mismos. Y esto es muy interesante porque uno de los retos más grandes que yo encuentro al momento de hablar a los pacientes con ejercicio es explicarles que esa conducta es muy particular. En el sentido de que en muchas de ellas el médico prescribe el medicamento, la EPS lo suministra, él se lo toma o se lo coloca inyectado y dice: bueno, se quitó la fiebre, ya me siento mejor, sí, me operaron y ya no tengo ese apéndice. Pero cuando hagas un ejercicio es muy difícil, porque se hace la prescripción y solo depende del paciente. Si el paciente no hace el ejercicio, me van a atender. Yo le digo: nadie lo puede hacer por ustedes. Y eso implica un reto muy importante, es cambiar la cotidianidad del paciente. Hacer ejercicio requiere disciplina, sacar el rato, hacer algo que es diferente a lo que venía haciendo. Inclusive en los primeros momentos, pues es difícil, porque el paciente puede estar fatigado al final del día, algunos molidos. Entonces es un reto que tanto para el paciente como para el médico es bien particular. Bueno, un elemento con el que tenemos que tener presente es que hacer ejercicio es estresar el organismo. El organismo tiene una inercia de estar en un estado basal, un estado metabólico muy estable. Y lo que hacemos con el ejercicio es desequilibrar el estado basal. Y la evolución hace que desde el principio ese desequilibrio haya ocurrido por elementos que son estresantes, que garantizan la sobrevida del sujeto. Y unos elementos muy básicos son: uno, que nos ha hecho responder y que tengamos el aparato locomotor como lo tenemos. Uno es conseguir el sustento. 2, evitar la depredación. Y 3, la reproducción. Por eso nos movemos. Y por esos 3 motivos estamos donde estamos como especie, y luego dotamos los miembros superiores, y por eso hacemos cosas tan diferentes de otras especies. Pero cuando yo me muevo, remuevo todo eso y activo el estado de alarma del organismo, particularmente el sistema simpático. Entonces el sistema simpático, para que pueda actuar, tiene que ir de la mano de una desaparición progresiva del parasimpático. Entonces el parasimpático se va quitando y el simpático va apareciendo con fuerza, hasta llevarnos a rendir lo que tenemos que hacer. Y en las condiciones pues extremas, y lo que es muy particular esta presentación, es que esta es la única condición que puede llevar el individuo inclusive a la muerte haciendo ejercicio. De hecho, busquen, cuando ustedes han visto cuántas personas mueren en las maratones. Empezando el año han muerto 5 subiendo a letras. Y el año pasado en el reto de Mariquita a letras, hay un aviso en letras de los 3.800 metros, que es el ascenso más largo que hay en el mundo para subir esa altura por carretera. Ya todo el mundo lo hace, pues en bicicleta están letras. Y entonces la presa aparece. Bueno, ok. Entonces hacer ejercicio no es tan simple, es desequilibrarlo. Y bueno, yo puedo llegar un poquito si camino, un poquito más si troto, más si corro, y puedo llegar el organismo hasta el extremo máximo. Y en la medida que el tiempo va pasando y que envejecemos, pues las capacidades van bajando. Y si a eso le agregamos unas condiciones como enfermedades, por ejemplo, las asociadas al síndrome metabólico que no son frecuentes, pues se enreda la vida. Y lo que vemos en consulta son pacientes con multimorbilidad. Entonces, es importante que hablemos un poquito sobre esto. ¿Cuál es el tema? Que venimos de fábrica diseñados para desempeñarnos muy bien. Y lo que ha ocurrido con
La humanidad, sobre todo a partir de cuando creamos máquinas que hicieran las tareas de nosotros, por ejemplo, los automóviles, pues la humanidad se mueve menos. Y para 2014 salió un artículo que demostraba que los que teníamos una edad a la época, comparado con nuestros padres, el gasto calórico había disminuido en la mitad en una generación. O sea que lo que tenemos ahora es gente que, pues imagínense, la décima parte o la décima parte de lo que hacían los ancestros. Y un elemento muy interesante que vamos a ver sintéticamente es el impacto del ejercicio en las diferentes funciones corporales. Bueno, esto es muy rápido. El músculo es el órgano estrella del que vamos a hablar. Es el órgano más grande del cuerpo, representa casi 40% del peso corporal. Y es el órgano que es capaz de cambiar más la fisiología del ejercicio. Él puede aumentar 12, 15, 20 veces las condiciones metabólicas como ningún otro órgano. Y consumiendo esa energía, él produce unos cambios brutales en el organismo, particularmente en el sistema cardiovascular, inclusive en la temperatura. Hay un capítulo grandísimo de termorregulación que muestra cómo el calor que se produce en la contracción muscular nos cocinaría vivos si no tuviéramos esos mecanismos. Y que mucha gente haciendo ejercicio pues va a entorpecerlos, que coloca mucha vestimenta, intentando transpirar más, colocándose plásticos. Y eso es muy complejo. Pero bueno, eso de pronto tenemos oportunidad de verlo en otras presentaciones. Aquí lo que me interesa es que de una manera muy grandota, el músculo desencadena una serie de ajustes en todos los otros sistemas corporales para garantizar que a él le llegue lo que necesita para poder trabajar. Y como es prioritario, porque nos recuerda lo de la supervivencia, entonces ese músculo va a jalar con mucha fuerza múltiples funciones que van a restarle capacidad a otros sistemas. Por ejemplo, la piel, por ejemplo, el tracto digestivo, sobre todo el tracto digestivo. Él va a ser uno de los sistemas que más sangre le va a ceder al aparato muscular para que él pueda trabajar. Esto nos lleva a una primera gran conclusión: el ejercicio vigoroso no debe coincidir con la digestión, porque hay un conflicto, la sangre o se va para el intestino o se va para el estómago, para el músculo, y finalmente termina yendo para el músculo, porque es prioritario. Pero bueno, entonces, esto para decirles que es una serie de eventos que están encadenados como un sistema de piñones. Y lo más importante del concepto del ejercicio es cómo el ejercicio va a llegar hasta la mitocondria en el músculo. Y por eso es que este tipo de ejercicio que voy a hablar, que toma el oxígeno, es sobre el que tenemos que hacer énfasis cuando le transferimos al paciente. ¿Por qué? Porque cuando la energía del ejercicio depende del oxígeno, el sistema tiene que engranarse para tomar el oxígeno desde el medio ambiente, meterlo al pulmón a través de la función ventilatoria, pasarlo al sistema cardiovascular para que el corazón lo bombee con suficiente eficiencia y que le llegue al músculo como tiene que ser. Entonces, esta primera etapa aquí, que es el pulmón, va a ser determinante de lo que pase en los otros. Al final del evento, en este metabolismo, yo tengo como producto una producción de CO2 que debo evacuar y que hace la vía contraria hasta exhalar. En fisiología del ejercicio, en medicina deportiva, lo que se hace con procedimientos que nos van a dar un valor muy preciso de lo que es el consumo de oxígeno, se utilizan analizadores de gases y pruebas de esfuerzo en el escenario de la medicina de deporte. Eso se hace, bueno, es aparatoso. Hablaré un poquito más sobre ese tema más adelante. Bueno, entonces, lo que le mide la capacidad funcional de un sujeto es cuánto oxígeno puede consumir en un minuto. Y ustedes han visto que se habla mucho del VO2 máximo, es el consumo de oxígeno máximo. ¿Cuánto oxígeno yo consumo en un minuto durante el último esfuerzo de un esfuerzo máximo? Eso me dice la capacidad máxima de los sujetos. Y con eso se estratifican los sujetos para ver el rendimiento atlético. Y yo necesito mejor atleta, mejor el que tiene el VO2 máximo más alto. Bueno, entonces, esta es la función más importante, porque a través del músculo, en una prueba que es progresiva, empieza a suavizar y más intensa, más intensa, más intensa, yo pongo a prueba los otros sistemas. Entonces voy a dar datos, por ejemplo. Cuando yo estoy en reposo, yo ventilo más o menos 8 litros al minuto. Eso es lo que ingresa al pulmón. 16 respiraciones, cada una medio litro. En un minuto son 16 litros. Eso son 8 litros. Bueno. El corazón tiene un gasto cardíaco de 5 litros al minuto. Y el consumo de oxígeno es de aproximadamente 250 a 300 mililitros al minuto.
que en términos técnicos es 3.5 mililitros por kilo por minuto. Eso es lo que lo tiene en reposo, así funcionamos. Si un atleta de alto rendimiento hace un esfuerzo muy intenso, ventila 200. De 8 pasa a 200 litros por minuto. La gente promedio, si yo hago un test de esfuerzo máximo en la población promedio, digamos los estudiantes de medicina del último año, ellos llegan más o menos a 70 litros por minuto, mientras que nadie no tiene 200. Y la gente promedio puede estar en 40 litros por minuto. Claro, los sedentarios llegarán por ahí a 30. Y los pacientes que tenemos con multimovilidad estarán por ahí 25, para que tengan una proporción. El gasto cardíaco de 5 litros por minuto en EGA es del orden de 40. De 5 pasa a 40. Y si miro los hombres promedio de aquí, suben por allá a 17. Y los sedentarios llegan a 12. Eso es la capacidad, haciendo el esfuerzo máximo cada uno de ellos. Y así el consumo de oxígeno de 3.5 en un superatleta de maratón llega a 80. Para que un sujeto entre 20 y 30 esté bien de consumo de oxígeno, tiene que tener 50. Las estudiantes de medicina del último año tienen 35. Y los sujetos promedios, los sedentarios que en conducta, tendrán 24. Esa es la proporción, son los METs. Si yo digo esa por 3.5, me dan los METs. Ustedes van a ver en los reportes de pruebas de esfuerzo, los METs. Eso es muy importante, ese parámetro. Un MET es quieto, en reposos, 3.5 mililitros. Caminar son 4 METs. Trotar son 7 METs. Debemos estar por lo menos en 10 METs. Y los atletas tienen 25 METs. Entonces, bueno, sabemos que caminar son 4 METs. Y la idea es que el paciente tenga ni siquiera unos 8 METs. Es una medición interesante en fisiología del ejercicio. Entonces, este ejercicio que llama el ejercicio aerobio, que voy a hablar un poquito ahorita, es el que a mí me interesa que tengamos en mente, porque es el que a través del trabajo muscular me activa los dos sistemas y hace que todos los individuos, incluyendo los pacientes con multimovilidad, se beneficien del ejercicio. Estos ejercicios que estoy mencionando en este escenario son clásicamente ejercicios como lo que más vamos a prescribir es caminar, porque los pacientes, la mayoría, solo pueden caminar. Hay que sacarlos de estar quietos a que por lo menos caminen, a que den una vuelta a la manzana, o que vayan a una superficie plana y puedan hacer una caminadita. Y con eso ya para ellos es caso de esfuerzo suficientemente intenso para mejorarlo. Luego tenemos trotar y correr. Son las tres actividades básicas que hacemos los humanos. Pero lo que es muy interesante y ha sido mi conclusión a través de todo el tiempo que he visto los pacientes es que paradójicamente, a pesar de que es lo más obvio y que lo más natural que les podemos recomendar a un paciente, muchísimos de los pacientes que tenemos al frente no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el aparato locomotor entra como un segundo personaje en este elemento. Entonces, para caminar, pues mi músculo tiene que estar bien. Pero sobre todo, el aparato locomotor, sobre todo articular, tiene que estar bien. Entonces, si caminar, pero que tiene una artrosis de rodilla, tenaz, o un problema de cadera, o un dolor lumbar, entonces esto nos enreda mucho el tema. Pero bueno, primero los ejercicios que cumplen con esta función es los que les mencioné. Pero hay otras alternativas muy buenas, que es pedalear. Ya me descarga, por ejemplo, el golpeteo de las articulaciones. A mí me gusta mucho la bicicleta. Sobre todo la estática, porque la mayoría de ellos no pueden montar una bicicleta en otra superficie. Tenemos la bicicleta estática y la elíptica. Son muy buenas opciones. Y como les mencioné que caminar en muchos con problemas dolorosos del aparato locomotor no es un problema, las bandas caminadoras que son tan populares, pues son un reto real, porque cuando uno entra a la biomecánica detallada, se da cuenta que no es lo mismo caminar en un piso fijo que caminar en banda caminadora. Es más agresiva la banda caminadora. Y la tengo mucho a los pacientes. Las pantorrillas y la espalda les molesta mucho. Bueno, ok. Otras opciones que cumplen con esto. Nada. Doctor, pero, doctor, yo pues no sé nada.
Yo digo, fantástico. Intentando no ahogar, que usted se mueve y entonces que se mueva y que se fatigue. ¿Qué? Y ahora se han creado los muchachos de educación física, han creado unos diseños de programas de aqua fitness. Y los pacientes se meten en el agua. Y el aparato como toma su propia y funciona bastante bien. De hecho, muchos de los pacientes los mando a hidroterapia. Y es un nivel mágico, pero es un primer paso para que puedan pasar después a programar con fitness. Y otra que me gusta mucho es bailar. Bailar funciona muy bien. Entonces tenemos ahí, yo le digo que tenemos ahí varias opciones: caminar o trotar. La mayoría no pueden correr. Bicicleta, estática de la otra, elíptica, piscina o bailar. En prescripción, en la última de política les voy a contar un poquito cómo me pongo con esto, pero lo puse al principio, que no era del principio, porque eso que mencioné cumple con este elemento que llama el ejercicio aeróbico. Bueno, entonces hacer ejercicio aumenta la frecuencia de la ventilación, el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno. Ok. ¿Qué pasa entonces? Que yo tengo que ver dos escenarios. ¿Qué pasa cuando este paciente me hace una sesión de ejercicio aislada? Él se va por primera vez o él lo quiere hacer por la mañana o por la tarde. Él está tranquilo, afecta la homeostasis, el cuerpo se da cuenta de que hay cambios, de que el oxígeno está consumiendo, que el CO2 se está produciendo, que estoy produciendo ácido láctico, que hay otra cantidad de elementos de mecanorreceptores, etc., que me estoy moviendo. Y eso me va a desencadenar unas vías de respuesta que va a impactar órganos muy precisos para que yo solucione ese desequilibrio. Entonces, hiperventilo, aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta todo el ejercicio. Y entonces me ajusto. O sea, que yo estar quieto, puedo estar caminando rápido o trotando y me siento bien. Y aguanto. Porque ha ocurrido esto que llaman las respuestas fisiológicas al ejercicio. Eso es una sesión. Pero otro escenario, el que más me interesa, es qué pasa si ese paciente hace ese momento de ejercicio de una manera sistemática. Entonces empieza un plan de acondicionamiento y lo hace todos los días, o lo hace como lo vamos a ver en la última diapositiva. Entonces ocurren las adaptaciones, estas son las adaptaciones. Ocurre el desequilibrio en un escenario que se puede llamar ejercicio crónico, es decir, un plan sistemático de entrenamiento que va a ser identificado por el cuerpo a través de receptores, activa unas vías de respuesta, particularmente una de la adaptación. Y que va a hacer el organismo, dice, venga, me puse una carga más alta y me fatigué, entonces tengo que hacer algo con ese músculo para que si me la vuelven a poner, yo la tolere mejor. Eso se llama el sistema de adaptación. Y es anticiparnos a lo que va a pasar cuando el estímulo se aplica de manera sistemática. Un ejemplo muy clásico es que usted después de vacaciones se da cuenta que tu letra está muy fea, le cuesta escribir y al menos ya escribe con su letra. Por ejemplo, escribir cumple con ese requisito. Aprender, los estudiantes el primer mes les cuesta aguantar una clase completa. En abril ya una clase es breve porque el cerebro ya se adaptó. El músculo, pues con más razón. El músculo es el órgano que tiene más capacidad de adaptación, es el más vistoso y es el más espectacular de todos. Pero tiene una propiedad, es la mayor reserva de proteína del cuerpo, y tiene otras funciones. Pero una que me interesa mucho es cómo en los últimos años hemos aprendido cómo el músculo se comunica con todo el resto del organismo a través de citoquinas, las mioquinas, y tiene funciones inclusive inmunes. O sea que tenemos un órgano que es fantástico. Yo recuerdo en la sociedad de medicina que pasamos por oftalmología, un profesor, no recuerdo qué fue, me dijo, estará el órgano más fantástico del cuerpo. Le entra luz y se convierte en señales eléctricas que le dicen a usted que al frente. Entonces yo le digo, estará el órgano más espectacular del cuerpo. Toma una tajada de plátano o una arepa y la convierte en cualquier 20 minutos en bicicleta en el estadio. Transforma la energía química en energía mecánica. Y es la más chiquita, la parte mecánica, finalmente, después de verlo mucho, pues es la más simplona del músculo, tiene otras fantásticas que no son del caso. Bueno, ese músculo cumple su función contráctil, y aquí tenemos la microfotografía que nos muestra las fibras musculares y la proporción con los capilares. En el músculo, el capilar está plegado que casi que pasa un glóbulo rojo detrás de otro, y es ahí donde se define todo el aporte del oxígeno y nutrientes. Y este sistema muscular tiene unos ajustes impresionantes con el ejercicio que son definitivos en el paciente con multimorbalidad.
Las fibras musculares, de pronto ustedes todos lo saben, después de muchos más se encontraron que son de dos tipos. Unas fibras que tienen mucha vascularización, como ven ustedes aquí arriba. Tienen una gran capacidad de recibir oxígeno y en consecuencia, esta fibra en su interior tiene muchas mitocondrias. Estas son fibras capaces de producir mucha energía en condiciones aerobias, que fue lo que vimos en la diapositiva del inicio. Y es lo que me interesa a mí, estas son las que más nos interesan que mejoren con el ejercicio. Son las fibras tipo 1 lentas, con las que hacemos trabajo de gran duración. Por ejemplo, los músculos que más fibras tipo 1 tienen son con las que caminamos, particularmente el soleo. Es un músculo casi que inagotable, puede caminar, estar el resto del día y día, y él podría trabajar, porque es un músculo aerobio, fibras tipo 1. Y tenemos otras fibras revueltas en el músculo, que son las tipo 2, más pálidas, con menos capilaridad. Son las fibras con las que hacemos trabajos vigorosos. Entonces, de una manera ultra sintética, cuando yo hago ejercicios de baja intensidad, el cerebro recluta solamente las fibras lentas, las tipo 1, porque puedo sostenerme en el tiempo con el ejercicio. Pero yo voy aumentando la intensidad, voy aumentando el cerebro, va reclutando las fibras tipo 2, que son las de potencia. Y estas se fatigan muy rápido. Entonces el músculo no es aleatorio como funciona. Yo trabajo unas y otras dependiendo de la intensidad que le ponga el paciente. Entonces debe quedar claro que con ejercicios de moderada intensidad, baja intensidad, yo activo las fibras de gran resistencia y por eso los pacientes son capaces de una manera muy eficiente de mejorar el estado físico. Cuando me meto a trabajos de intensidad, por ejemplo, normal que haga pesas, entonces trabajo las tipo 2. Y las fibras tipo 2 son las que más responden a la resistencia, a la tensión física, tensión mecánica. Y se adaptan aumentando el tamaño, porque crean más miofibrillas en un proceso de síntesis en los ribosomas, inducidas por un fenómeno que les voy a mostrar ahorita. Este último fenómeno es muy interesante porque es lo que a la gente le gusta y quiere ver con el ejercicio. Y cuando van al gimnasio quieren empezar a brotarse y ver que los músculos crecen. Y le preguntan a uno, doctor, ¿y entonces es qué o qué? Y eso funciona, pero el ejercicio tiene que ser vigoroso y es lo que los atletas hacen con pesas cada vez más intenso. No, qué pena interrumpirlo. Yo tengo muchas veces porque llegan los pacientes que están asistiendo al gimnasio y que quieren ponerse así y le hablan a uno de la creatina. Y yo he escuchado cosas malas y cosas buenas y me gustaría que usted, que es el que sabe, nos contara si es bueno que esas personas tomen creatina o no. Ya, perfecto, sí. Vamos a entenderlo. Entonces tenemos dos tipos de fibras. Y es distinto, yo digo, trote o camine o en bicicleta a pesas. Y vemos que al final muchas propuestas combinan los dos. Hay una parte cardio y luego una parte con pesitas. Y entonces uno le pregunta, el paciente hipertenso lo puede hacer, el paciente diabético lo puede hacer, vamos allá. Bueno, entonces no va a entrar en detalle, este es el mecanismo por el que el músculo se hipertrofia. Y hay tres elementos que determinan el aumento del tamaño muscular. Uno, el factor mecánico, levantar la pesa. Y las características es que el paciente sea capaz de hacer unas 12 repeticiones con la carga. No va a entrar en detalle porque es más complicado, es de los gimnasios. Pero si la intensidad es suficientemente intensa, este factor mecánico me activa un inductor de la hipertrofia que llama mTORC1. Es mammalian target of rapamycin complex 1B. Es una molécula que me va a activar los ribosomas para que sinteticen más miofilamentos. Pero otro factor muy importante es el de la presencia de aminoácidos que tienen que estar disponibles en el organismo. Particularmente los de cadena ramificada y la alanina es una que y la leucina son determinantes de que puedan tener hipertrofia. Con una dieta sana tenemos suficientes aminoácidos de cadena ramificada para que el músculo se adapte. Y mi línea es que solamente los niños que hagan programas de musculación para la foto y que entrenen al menos 6 veces por semana ameritan complementos proteicos en mi concepto. De resto, para ir a hacer 3 veces por semana una rutina a la mitad aeróbica y la mitad pesas, pues como sano, es mi concepto. Si viene otro colega y lo propone diferente, pues hay muchas maneras de verlo. Pero yo hago énfasis en que una dieta sana con menos proteica es bastante bien. Le cuesta un poquito a los vegetarianos y veganos. Ahí se arregla un poquito y lo que podría ser. Y ya hablo de la creatina. Bueno, entonces, si yo tomo este músculo aquí
antes del entrenamiento y le hago una biopsia después del entrenamiento, este es el fenómeno hipertrófico y de imágenes. Ok, entonces aquí ya viene otro concepto que es bien interesante. Es que he dibujado estos tres escenarios. Este es el músculo que está en la sangre y el tracto gastrointestinal y la depósito. Estos son los miofilamentos que producen la contracción y los puntos rojos son el ATP. Cuando el impulso le llega a la célula, todos los ATP de la célula se rompen, todos, no hay opción. Y la célula se contrae y los gasta. Y eso dura una contracción que puede ser algo así como esto. Yo hago esto y ya se acabó la ATP del músculo. Y si yo mantengo la contracción, es que una sucesión de contracciones no seguida, tan seguidas que el músculo se ve como quieto. Pero en ese lapso, 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos, estoy consumiendo ATP a alta velocidad, porque el ATP se rompe y tiene que ser reemplazado. O sea, que yo consumo energía, mucha, aún sin moverme. Mucha gente piensa que solo gasta energía si se mueve. Pero no, si yo pongo esta pared aquí, estoy quemando energía, gran cantidad de energía, porque las células se contraen y se relajan. Entonces, este ATP que se acaba tiene que ser resintetizado de una manera muy rápida y de una manera, creo que la vez más completa que voy a explicar. Este músculo tiene que tener esa capacidad de renovar. Entonces se rompe, y este ATP que se rompe en el sitio es renovado a partir de los fragmentos, que es el ADP y los fósforos que se separan. Entonces ahí entra la creatina. La creatina es un compuesto que está dentro del miocito y que lo que hace es coger los fósforos que se desprendieron del ATP, los carga y se lo vuelve a pegar al ADP y rápidamente lo va a pegar al ATP. O sea que la creatina tiene una función de que en esfuerzos muy intensos me permite hacer más repeticiones y solamente sirve en los esfuerzos de alta intensidad como levantar pesas. Y el ejemplo más clásico de todos este metabolismo es Usain Bolt o Catherine Ibargüen. Son esfuerzos de menos de 2 segundos. Pero la gente lo necesita también. Por ejemplo, si un paciente obeso se va a levantar de la cama y le cuesta mucho, es un esfuerzo muy intenso para él, casi máximo. Eso lo hace con esa vía metabólica de la creatina. Cuando levantamos una maleta en el aeropuerto, eso es esta vía metabólica. ¿Sí? Si yo corro 20 metros para que el bus no me deje, eso es una vía metabólica. Abrir una mermelada, una taza de mermelada, es ese ejercicio. Entonces esto es potencia. Y es una capacidad que es muy importante porque la calidad de vida no se piensa mucho en ella. Y es bueno si los pacientes lo desarrollan y se ha implementado ahora muy en el comercio los entrenamientos de HIIT y el CrossFit. Entrenamientos tan vigorosos desarrollan la potencia y son muy buenos para la calidad de vida del paciente. Pero como de alta intensidad empiezan a ser una limitante para los pacientes con riesgo cardiovascular. Los pacientes hipertensos, con antecedentes de infarto, los diabéticos dependientes del sistema vascular, porque son esfuerzos de alta intensidad. Esto se llama la vía anaerobia lactácida. Luego sigue la segunda vía metabólica. Eso dura 12 segundos. Y si mi ejercicio dura más de 12 segundos, ¿qué pasa? De que el azúcar ingerido ya pasa al torrente como glucosa, entra a la célula y tiene la glicólisis. Y esa glucosa se convierte en piruvato. Y el piruvato pasa a lactato. Y en la segunda vía que le reemplaza la primera. Pero ya se demora un poquito más. Y funciona bastante bien y sigue siendo de potencia. Y con esa vía yo puedo hacer esfuerzos intensos, no tanto como los primeros, pero intensos. El más clásico es correr, darle 2 vueltas corriendo a una pista atlética del estadio. Yo corro muy rápido durante 2-3 minutos. Esa es la segunda vía metabólica que se llama la vía lactácida. Y esta es muy importante que la quiero mencionar. Porque si el esfuerzo es intenso, no tanto como el primero, pero es bastante intenso, yo produzco lactato al final del tema. Y el lactato, que va a quedar flotando aquí en el citoplasma, en el sarcoplasma, me bloquea la enzima de esa glicolisis, que es la enzima PFK. Entonces, si se pone muy hacia la célula, se bloquea la PFK y yo me canso. Entonces, no puedo seguir el ejercicio. ¿Por qué se las quise mencionar así de manera tan sintética?
porque ya el paciente con un esfuerzo vigoroso, pues para que se acondicione, funciona bien, pero a los 3 minutos tiene que parar. Entonces me dice, pues ya, estoy encalambrado, pues yo quisiera, pero está muy difícil. Y entonces esta vía es muy interesante porque ese umbral en el que produzco lactato es muy bajito en los sedentarios y es muy alto en los deportistas. Es decir, los deportistas, como lo hacen con regularidad, necesitan de mucho lactato para que se bloquee la enzima. Entonces pueden correr muy rápido, producen lactato, pero tienen que correr muy rápido. La gente del común usa la vía metabólica, pero una persona que nunca trota, con solo caminar rápido ella ya produce lactato, y es el paciente que tenemos en consulta, incluyendo los de regularidad. Usted ve la gente en la pista corriendo, pues trotando, haciendo ejercicio, pero para ese paciente es inimaginable, no lo podía hacer, porque en 2 minutos tendría que parar. Entonces, con ese umbral de lactato tan bajito, hay que ser consecuentes. Sí, en mi experiencia, con todos los países que he visto, porque veo muchos del programa de control de peso, yo diría que el 80%, sí, creo que me quedo con ello. En la prescripción, todo se resume a necesito que vaya a un terreno plano y camine lo plano, pues vigorosamente. Entonces yo en la consulta pues, dispongo de un ergómetro. No los mando a prueba de esfuerzo porque mandarlos todos es un complique. Hay unos que aventan, pero digamos que el grueso de la población, yo con solo que pedalen ahí a una carga, que yo les doy la frecuencia que un poquito, me doy cuenta cómo está el umbral. Digo, no, pues vaya al estadio y camine rapidito, pues, porque es lo que le conviene. O en una bicicleta haga más o menos lo que está haciendo aquí. Y los periodistas quedan bastante satisfechos porque, como hacen el esfuerzo, ellos lo perciben. Yo digo, mire, ve cómo está agitado, ve cómo está respirando. Esto es lo que necesito, hágalo así. Y con eso el paciente ya tiene una idea de cómo hacer. En la consulta, que usted tiene el ergómetro, a mí me gusta decir al paciente, mire, camine tan vigoroso que su respiración justo al terminar quede más o menos así. Y esa es una muy buena medida y todos los pacientes lo comprenden. Está el tema del pulsómetro, la frecuencia cardíaca, saquen el porcentaje. El grueso de la población le cuesta y no tiene el pulsómetro. Pero esa medición es bastante útil. Entonces aquí estamos en la segunda vía metabólica, la del lactato. Y queda la tercera, que es la más importante, que es la vía aeróbica. Entonces después de que esto del lactato ha ocurrido y que siempre lo producimos cuando empezamos el ejercicio, por ejemplo, al terminar esta sesión, usted va a ir, supongamos que el carta que vaya arriba. Usted sale los primeros 12 segundos, va a usar la lactacina. Luego, en los próximos 3 minutos, usted va a producir lactato. Cuando usted esté subiendo a la avenida, ya está con lactato en la sangre. Todos producimos lactato. Y transcurrido más o menos el minuto 3-4, ya su metabolismo pasa al aerobio. Entonces, ya en la mitocondria la que va a aumentar la producción de alimento. Y aquí sí es fantástico. ¿Por qué la mitocondria? Aquí, que es la responsable del ciclo de Krebs, cuando toma una unidad de glucosa, por ejemplo, ella va a producir 28 veces más ATP que con la vía anaerobia. Entonces, mucho más eficiente. Y no produce lactato, porque ahí ya no me canso. Y el esfuerzo aerobio es prácticamente inagotable. Mientras que el individuo esté con oxígeno y ante estos tratos energéticos, lo voy a mostrar de otra manera. El ejemplo más impresionante del metabolismo aerobio es el miocardio. Es un proceso que trabaja aerobio durante 90 años, 100 años, sin parar, sin descanso. Es aerobio, no hay fatiga siquiera. Y ahí es donde tenemos que mandar al paciente con el ejercicio, que sea soportable durante mucho tiempo. Bueno, entonces, en el ciclo de Krebs ya tengo yo la producción de ATP. Y ojo a este pedacito que es quizás el más interesante de todos. Entonces ya tengo al paciente después de 4 minutos. Ya me lactato porque fueron los primeros 4 minutos. Y por ese motivo, en deporte hacemos calentamiento. El calentamiento hace que el lactato lo hagan aquí afuera. Y cuando entra en la cancha, ya le ruido. Entonces ya el hilo de la fatiga ya queda por fuera. Así las cosas, hay que explicarle al paciente que si él va a empezar a hacer ejercicio y va a ir a la cancha, va a caminar mucho con la bicicleta estática, lo más harto del ejercicio son los primeros 4 minutos. Inclusive para los deportistas es maluquísimo, porque esa cancha dice no va a ser capaz.
Y cuando para el minuto 4, pues ya está en aerobio, porque ya se siente confortable. Y en vez de hacer 5 vueltas, hizo 7, 8, 10 vueltas, diciendo me sentí fantástico. Pero empezar no es fácil. Y mucha gente se atemoriza porque empezar es malo. Por eso es fácil. Entonces intentar que el paciente pase y llegue al minuto 4. Bueno, entonces paso al minuto 4 y sigo haciendo ejercicio. Y ojo con eso. Los primeros 20 minutos del ejercicio, aerobio, ya estoy caminando, trotando, pedaleando. Esa energía proviene de los azúcares. Parte de la glicemia, parte del azúcar que está en el hígado, pero sobre todo de reservas de glucógeno que tengo. Es azúcar en el hígado y en el músculo. Pero como la glicemia tiene un rango tan estrecho en el que me puedo mover de 70 a 100 miligramos por centilitro y no puedo pasar la hipoglicemia, entonces el organismo guarda muy estrechamente ese margen de glicemia. Y lo que tiene prevista la fisiología es que después de 20 minutos en los sujetos, en todos los sujetos, las grasas entran en este escenario. Entonces las hormonas rompen los triglicéridos y los ácidos grasos que flotan y llegan a la célula y son las que van a proveer la energía. La conclusión importantísima aquí es que si usted quiere impactar el tejido graso, que es lo que me interesa en este escenario, los países que estamos hablando, es que el ejercicio dure más de 20 minutos. Ahí está el secreto. Bueno, ok. Busque pues que el país tenga más de 20 minutos para hacer ejercicio, todo el mundo lo quiere en 15, porque la agenda no le da. Pero aquí estaba en un punto crítico, que es que el ejercicio para impactar el tejido graso debe ser de moderada intensidad aeróbico y sobrepasar los 20 minutos. Doctor, ¿y el ejercicio en ayuno? Bueno, ok. ¿Con desayuno cuánto tiempo después? Ok, bueno, ya que estamos aquí, la mano. Entonces, el organismo puede almacenar reservas de energía, sobre todo los azúcares, por ejemplo, la opción de almacenar glucógeno en el músculo y en el hígado. Los sedentarios mucho menos. Yo te puedo estar muchísimo más. Y tengo la otra opción, que son las grasas, que las grasas es la energía que me comí y que no quemé. El tema es que un dato muy interesante que hay que tener en mente de cada paciente es que la energía provee muchísima más ATP que una unidad de glucosa. Provee 128 ATP por unidad de sustrato. Entonces, si una persona ingiere en un día normalmente un sujeto normal 2.000 kilocalorías, es lo que quema un hombre promedio normalmente activo. 1 kilo de grasa son 8.000. O sea, que ese kilo, solo 1 kilo que me sobre, es el equivalente a la comida de 4 días. Y si le sobran 10 kilos, no los baja en un mes, ni en 2 meses, requiere meses, muchos más meses para poderlos bajar. Y los países quieren bajar esos kilos trotando para la foto del matrimonio del sobrino el próximo mes, y no lo va a bajar. 1 kilo de grasa es una inmensidad de calorías que quedan atrapadas ahí y que para quemarlas hay que moverse mucho. Bueno, entonces, si tú haces ejercicio por la mañana, hay varias cosas. Uno, el ejercicio se hace con el tracto digestivo tranquilo, con el estómago vacío, digo a los pacientes, antes de entrar, antes de almorzar o antes de comer. Son los momentos ideales para hacer ejercicio. Entonces, si yo hago ejercicio por la mañana, yo hacía ejercicio con la energía de la comida de la noche. Hay gente que hace mucha lluvia y por la noche le toma un té con una saltina. Pues con eso, con madrugar a las 5 de la mañana, está difícil porque pues no guardo buena energía. Si yo al madrugar a hacer ejercicio, la comida de la noche debe tener pues, razonablemente calorías. Porque las hacemos con las calorías de la noche anterior. Y yo puedo hacer hasta 1 hora y media de ejercicio vigoroso sin comer nada. Y es muy confortable porque el estómago está vacío. A mí me gusta mucho. Excepto pacientes que hagan hipoglicemias. Es otro tema. Pero la mayoría de las personas lo pueden hacer en ayunas. Hay otro capítulo que llama la cronobiología. Es cuál es el momento ideal para hacer ejercicio ya de todas las 24 horas. Todo indica que madrugar mucho no es muy bueno. El organismo no tiene toda la inercia en el arrancado. Algunos hablan del coronario, etc. Es lo que más se nos facilita a todos. Pero un horario muy bueno para
Y a mí me gusta mucho los pacientes que hagan ejercicio. Ahora, ¿qué bueno? Se hace el ejercicio 40 minutos. Y súper ejercicio. Y usted puede volverse a almorzar, no pasa nada. Pues no pasa nada, se hace el ejercicio y si el ejercicio es muy intenso, quita la hambre durante media horita, pero el se puede comer sin problema. O al fin de la tarde es otra muy buena idea. Pero finalmente es que lo que al paciente le permita, nos quedan 10 minutos. Yo le puedo preguntar algo. Dime, sí. ¿Qué opina de la suplementación con hidroximetilbutirato? La suplementación con HMB. Sí, funciona bastante bien. Sí. Y se ha mostrado un efecto positivo sobre el rendimiento. Es bien, si los clientes lo pueden adquirir, ya me gusta prescribir. Porque hay uno que es mezcla, es HMB, un poco de creatina y ácido ascórbico. El ácido ascórbico es fantástico, lo utilizo mucho, pero sobre todo para los procesos de reparación tisular y contrario a lo que mucha gente piensa del complejo B. El complejo B muy bien en los ejercicios aeróbicos de mucha intensidad, pero no tiene que ver con la masa muscular, que es claro. Bueno, esto fue el que dije ahorita, tengo que optimizar. Bueno, entonces aquí esta parte es interesante. Esto es cuánto oxígeno cargamos en el cuerpo cuando estamos quietos y cómo es el tema. Cuando el corazón sale, la sangre sale del pulmón oxigenada, tiene 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, que eso da una saturación del 98%. Y cuando estoy quieto, los tejidos, que es aquí, te van a quitar 5. Y mi sangre venosa tiene 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Yo no le quito todo el oxígeno a la sangre cuando pasa por tejidos, cuando estoy quieto. Pero cuando hago ejercicio, ya esta diferencia arteriovenosa cambia porque estas células le quitan mucho oxígeno a la sangre que pasa por la vez. O sea que aquí ya son 15, son 12, 13, 10, 8. Y va a bajar tanto como intenso sea el ejercicio. Entonces la sangre va a llegar a los pulmones con muy poquito oxígeno. Pero atentos, esto es interesante. Con los pulmones en buenas condiciones, incluyendo pacientes de edad, siempre la sangre debe salir de los pulmones con 20 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Es decir, el ejercicio no debe de saturar el sujeto. ¿Sí? Así sea muy intenso. Salvo por encima de los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y eso que aquí en Manizales, la gente los deportistas no se desaturan. Entonces, el ejercicio en condiciones fisiológicas adecuadas no desatura al sujeto. Solo los que tengan alguna problemática pulmonar que los desaturen ya. Yo le enseñé a estos muchachos de educación física diciéndoles que en los gimnasios se le coloca el pulso oxímetro en la bicicleta, en la banda caminadora, la gente no se debe desaturar. Y si se desatura, debe ser repetido para que miren qué está pasando. Entonces el ejercicio no desatura. Este es el consumo de oxígeno máximo que les mencioné, que era 3.5 y en nadie llegaba a 80. En la medida que el ejercicio es más intenso, consumo más oxígeno. Y así medimos la capacidad del sujeto. Estos son los valores de consumo de oxígeno ideales para hombres a lo largo de la edad, que está la edad, y quiero que vean ustedes que a los 50, a los 20 años, para estar bien, tiene que tener 51. Y eso es impresionante, qué tanto tiene que tener uno para alcanzar 50 mililitros a los 20 años. Solo lo alcanzan los muchachos de educación física. Ninguno de los universitarios de 20, 30 años lo alcanza. Solo los deportistas. Para estar bien, ni siquiera es excelente. Y en la medida que envejecemos, para estar bien, va bajando la función. Pero es impresionante los valores tan bajitos. Y en la población promedio vamos a ver esta rápida. Esta es lo que mencioné ahorita. Pero un tema muy interesante. Si yo meto el gasto cardíaco y mi frecuencia cardíaca pasa de 70 a 140, que es la máxima es, se calcula restando de 220 lados, y yo paso de 5 litros a 12 litros a 15 litros, esto porque vamos la llave de la manguera más veces. La presión tiene que subir arterial. ¿Qué tanto tiene que subir la presión? Si yo hago un ejercicio vigoroso, un sujeto de 40 años va a subir por la lince, que también agitadito, a llegar allá a caletas agitado. La presión arterial, que la tenía en 120-80, ¿hasta qué valor?
sube en ese sujeto. Vamos a colocar así al azar. ¿Cuánto pesa? Di cualquier cifra que te imagines. 140, 90, tú. 130, tú. 130, 200, 110. Esos son valores esperados de aumento de la presión arterial con el ejercicio. En el sujeto no hipertenso. O sea, ¿de acuerdo? Si yo me hago esa prueba, subo a 200, 200, 100. Entonces la presión tiene un comportamiento muy impresionante. Que hice la pregunta a propósito, porque yo sé cuando los estudiantes en pregrado usualmente los pelo ahí. A cuando sube la presión, pero ustedes ya saben, el ejercicio sube drásticamente la presión arterial. Eso hace que en el paciente con riesgo cardiovascular tengamos que ser prudentes diciendo que los esfuerzos máximos no son ideales. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede pedir una prueba de esfuerzo, a ver qué tanto sube la presión, pero inclusive en lo que yo hago, que son esfuerzos submáximos, que lleva al paciente por 3 minutos, 4 minutos pedaleando, el pedaleo que yo le calculo más o menos que sea la intensidad, qué tanto sube la presión. Vemos que un sujeto que tiene una presión de 140, 85, 140, 90, yo le coloco un esfuerzo submáximo y la presión dispara a 210, 120. El paciente en reposo, la presión está en el límite, pero en el ejercicio está subiendo mucha más presión. Es un predictor de que en los años por venir el paciente va a ser hipertenso. Bueno, en síntesis, práctico para ustedes, en pacientes hipertensos o con el cardiovascular, ejercicios submáximos. Hay cuestiones más interesantes. Los gimnasios les proponen pasar por todas las máquinas con CrossFit, etc. Y entonces ese es el tema más interesante. Bueno, esto es lo más interesante, el tema cardiovascular. Y como faltan días para las 8, pero creo que ha sido muy útil hablar de todos estos elementos que son extrapolables a la mayor parte de los pacientes que ustedes pueden estar teniendo fresco. Bueno, perdón, antes, porque está la frase final con la que no me puedo ir. Entonces yo voy a prescribir al paciente ejercicio. Digo, doña Rosa, vea, entonces póngase juiciosa. 5 puntos tiene la prescripción de ejercicio. 1. ¿Qué ejercicio va a hacer? Los 5 que les mencioné al principio. Caminar, trotar, elíptica, bicicleta, bailar, piscina. Tiene 5. Puede combinarlos como quiera. Un día uno, un día otro, hacer solo uno, no importa. El segundo punto es la intensidad. ¿Qué tan vigoroso es el ejercicio? Yo digo que se agite la respiración. Ese es el parámetro, no que transpire. No es el agotamiento, que se sienta agitado y que en una escala de 0 a 10 él diga, este ejercicio es más o menos 6, 7. Es muy práctico esa parte. Tercer punto, la duración del ejercicio. Como es el cardio, ya lo dije, que sea al menos 20 minutos. Muchos de ellos no pueden ni siquiera hacer 20 minutos. Pueden parar, hacer 2 bloques de 10. Inclusive pueden hacer 4 bloques de 5. 4. La frecuencia. Entonces, ¿cuántas veces por semana? Entonces, los gimnasios, la mayoría, dicen que hay que hacer 50 minutos por semana. A mí no me parece tanto ese parámetro. A mí me gusta decirle que el ejercicio sea como la comida. Y mi frase es, todos los días un poquito. Y la idea es hacerlo todos los días. Y yo puedo negociar 1 o 2 días de reposo. 4, quinto es más importante, progresar. Si está con ese ritmo, va a ver que como dice ahora, a las semanas te sentirás mejor. A las 2 semanas no te reconocerás. Al mes no te reconocerás. Es así. Entonces, usualmente, por ahí cada 3 semanas, cada mes, uno debe ajustar. Y como tiene más capacidad, hacer el ejercicio más vigoroso. Son los 5 puntos de la presentación. ¿Me van a preguntar algo? Sí, doctor, y en estos pacientes mórbidos, muchos que tienen problemas de movilidad, realmente no pueden recuperar el uso de bandas, se puede comenzar a recuperar. ¿Cómo se direcciona el ejercicio con el uso de banda elástica? Bueno, entonces ese creo que es un capítulo grandísimo, pero es muy interesante, porque se lo mencioné al principio. Hay muchas limitaciones de movilidad del aparato locomotor y impone unos retos muy complejos para los pacientes. Entonces hay que mirar cómo puedo descargar las articulaciones afectadas.
Ya para el primer capítulo, que es el de los aeróbicos, les comenté que hay varias opciones. Si no puede caminar la bicicleta, y si no, la piscina es muy buena, lástima que el acceso era tan difícil. Y nos queda el otro capítulo que es trabajo con bandas y ejercicios funcionales con el peso corporal. Es una base muy bueno que hemos tenido. Pero esos ejercicios que son muy benéficos van a afectar sobre todo a la parte de fuerza, potencia y entonces no da tanto en la parte cardio, pero son excelentes ejercicios que complementan idealmente la parte cardio. Si yo logro combinar la parte cardio con los ejercicios que comienzan con bandas elásticas y funcionales, funciona muy bien. Entonces aquí ya es por segmento corporal al paciente indicarle que puede hacer. Hay varias opciones, mandarlos a terapias para que ellos pues, puedan aprender. De hecho, pues, hablan ustedes que también pues, manejo un programa que se llama Rehabilitación Funcional, que es rehabilitación a través del ejercicio de un escenario como de gimnasio, funciona bastante bien y nos va a aprender rápido. Si no, en el consultorio, pues yo tengo las banditas y les explico cómo hacerlo, les pongo a muchos a hacer las cosas que ellos mismos hagan. Ahí pues en la media horita alcanzan a hacer 2 o 3 cositas. Y me siento muy satisfecho porque la mayoría de los países como que al haberlo hecho lo puedan hacer en la casa. Yo considero que del grueso de los países que vemos, ellos de multimortalidad, ellos pueden hacer el 80% de los ejercicios en la casa. Y saben que me gusta mucho. Porque al paciente yo le puedo enseñar rutina muy rápida para que me la haga todos los días en la casa. No es fácil que el paciente pueda salir, hacer todas las vueltas, todas las terapias. Hay unos que requieren la terapia porque están con mucha limitación. Pero que el paciente lo pueda hacer en la casa es fantástico. Pero hay que indicarles. Y bueno, existen muchos modelitos que uno espera por escrito, existen aplicaciones para que ellos las vean por el celular, si las pueden ver. Entonces, bueno, yo qué les puedo decir, aquí estamos frente a una estrategia terapéutica fantástica. Tiene múltiples impactos en el organismo que mencioné de una manera muy sintética. 2, no tiene efectos colaterales. Y 3, es de bajo costo y acceso para todo el mundo. Busquemos en el arsenal de medicamentos o algo así. Y bueno, les voy a mostrar, bueno, aprovechar, no me puedo ir aquí sin mostrarles. Como yo tengo este discurso, a mi mamá le tocó el tema, entonces le expliqué esto lo que tenía previsto. La posición de ejercicio y esta, la imagen que le grabé el día que cumplió 100 años. ¡Ay, qué bello! Ahí tiene 100. Entonces sí, lo diferente que el ejercicio es una maravilla. Hipócrates lo decía. Hay una circulación común, una respiración común. Todas las cosas están relacionadas. Entonces le invito a que el ejercicio es una buena alternativa.